con la trayectoria del rayo si la luz incidente se coloca en un ángulo menor al ángulo crítico. ¿Qué sucede con la trayectoria del rayo si la luz incidente se coloca en un ángulo menor al ángulo crítico? Se va a caer. Se refracta, ¿no? Se refracta. ¿En dónde se va a refractar? En el otro medio. En el otro medio. Perfecto. Ya está. Lo hemos hecho. Nadie va a decir que no se lo hizo. Claro, sí lo hicimos. ¿Sí? Ya está. Perfecto. Así van a ser las preguntas del examen. Ya, sí. Bueno. Y si es mayor, pues... Sigamos trabajando, sigamos trabajando. Creo que si es mayor, atraviesa. No, si es mayor que el ángulo crítico, no lo atraviesa. Hay reflexión. Perfecto, no total. Cuando es menor, Se refracta. Cuando es igual, pasa así, perpendicular. No, perpendicular no, paralelo. O mejor dicho, forma 90 grados con la línea normal. ¿Qué fue? No, 3.14, 15... ya fue. No sé, creo que sería con 6 después de A ver, del número es 2.11. Ya, trabajemos. Tenemos el tiempo justo para terminar el contenido para el examen del próximo jueves, ¿no? Del próximo jueves. A ver, esto sí lo vamos a detallar porque sí es importante en el proceso de visión. ¿De acuerdo? En el proceso de visión. Tenemos que saber cómo se forman las imágenes en una lente. ¿Cuántas clases de lentes tenemos? 2. ¿Cuáles son? Convergente y divergente. Perfecto. ¿Cuál es la característica del divergente? ¿Pero qué hace la luz? La separa, ¿no? La separa del eje óptico principal y forma un foco virtual. Forma un foco virtual. ¿Y cuál es la característica de las lentes convergentes? Que junta los rayos en la zona real y forma un foco real. Pues ya les dije la respuesta. Forma un foco real. Perfecto. Si tenemos aquí, miren, observen, esta, ¿qué clase de lente es? Convergente. ¿Y cómo saben que es convergente? Por la forma. ¿Qué forma tiene? Biconvexa. ¿Esta qué lente es? Divergente, clase divergente. Por la forma bicóncava. ¿De acuerdo? Entonces, hay que diferenciar la función y la forma. La función es divergente, la función es convergente. La forma es convexa, la forma es cóncava. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las lentes? Hablemos de esta primero. Esta divergente forma un solo tipo de imagen, no importando en dónde está ubicado el objeto. ¿Cómo hacemos? Miren, dibujamos la lente, esta es una bicóncava, dibujamos el eje óptico principal, pintamos el foco virtual y el foco real. En el caso de lentes, siempre la zona virtual es de donde va la luz. En el caso de lentes, la zona virtual es en donde estaría el objeto, ¿de acuerdo? Y de donde va la luz. Entonces, aquí está el objeto, esta va a ser la zona virtual. Cuando la luz llega a la lente, la luz tiene que pasar, se refracta al otro lado de la lente. Entonces, esta es la zona real, virtual, real. Cuando tenemos un objeto,
nosotros vamos a pintar dos rayos característicos, y esos dos rayos nos van a permitir ubicar una imagen. ¿Qué rayos nos vamos a aprender? En esta figura hay 3, pero yo les pido solamente 2, nada más. ¿Qué rayos nos vamos a aprender? Primer rayo, el rojo, paralelo al eje óptico. Rojo paralelo al eje óptico que está pintado de negro. Entonces, primer rayo, pasa por el borde del objeto, paralelo al eje óptico. Cuando llega a la lente, va a pasar la lente y se va a refractar. Pero al refractarse, los rayos se separan. Los rayos se separan, se va para allá. Este es un rayo refractado. Pero el rayo refractado debe pasar por el foco de la lente. Pero este es divergente. Este refractado, ¿podrá pasar por este foco? Nunca, porque como es divergente, se va a separar. Pero ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos proyectar este rayo refractado y hacerlo pasar por el foco virtual. Ya sabemos que es divergente y que tiene un foco virtual. Ese es el primer rayo. Paralelo al eje óptico, se refracta y el rayo refractado lo tenemos que hacer pasar por el foco. El segundo rayo es más fácil, porque el segundo rayo, el celeste, pasa por el borde del objeto directo por el centro óptico de la lente. Directo por el centro óptico. Este es rayo refractado y el rojo es refractado. Están separados. La imagen se forma por intersección de los rayos refractados. Repito, la imagen se va a formar en el punto de intersección de los rayos refractados. Entonces, este rojo es refractado, este azul es refractado. ¿Aquí podrán formar punto de intersección? Nunca. Entonces no hay imagen en la zona real. ¿Pero qué hacemos entonces? Retrocedemos a la zona virtual y encontramos que este refractado con este refractado se juntan en este punto. Ese es el punto de intersección. En ese punto de intersección de los rayos refractados, ahí dibujamos la imagen. Ahora, si este punto está por arriba del eje óptico, la imagen es derecha. Si este punto estuviese por debajo del eje óptico, la imagen va a ser invertida. Ahí dibujo la imagen, ahí. Entonces, ¿qué características va a tener esta imagen? Virtual, derecha y pequeña. Derecha porque está igual que el objeto. Pequeña porque es más pequeña que el objeto. Y está en la zona virtual. ¿Cómo sé que en la zona virtual? Porque de ahí va la luz, porque en ese lado está el objeto. Entonces, en una lente de este tipo, siempre las imágenes van a ser virtuales, derechas y pequeñas. Donde pongamos el objeto, si el objeto lo pongo aquí, las características de la imagen van a seguir siendo esas. Si el objeto lo pongo aquí, las características de la imagen van a seguir siendo esas. Siempre dibujamos esos dos rayos. ¿Se entendió? Bien. El problema está en estas lentes. En las lentes convergentes por la función y convexas por la forma. Porque acá vamos a tener variedad de imágenes. Eso va a depender de la ubicación del objeto. El objeto lo podemos tener muy lejos, o el objeto lo podemos tener más cerca, o el objeto lo podemos tener mucho más cerca todavía. Y entonces, para cada ubicación del objeto, vamos a tener ciertas características de la imagen. Veamos. Tenemos la lente biconvexa, el eje óptico principal, foco virtual, foco real. Y el objeto lejos, más allá del foco. Trazamos los dos rayos, repitiendo por favor. ¿Cuál es el primer rayo?
Paralelo al... paralelo al eje óptico. ¿Y por dónde se refracta? Por el foco. Este sí se va a refractar por el foco real porque es convergente. Y al ser convergente se juntan los rayos. Entonces, este refractado sí va a pasar por el foco real. Este refractado no, porque al ser divergente se separa. Segundo rayo. ¿Por dónde pasa el segundo rayo? Por el centro óptico y se ve en línea recta. Y entonces, el punto de intersección lo vamos a encontrar ahí. 2 rayos nada más. El punto de intersección está ahí. Está por debajo del eje óptico. Y entonces, ¿cómo dibujamos? Invertida. ¿Qué características tiene esta imagen? Real, invertida, pequeña, de menor tamaño, ¿no? Real, invertida y de menor tamaño. Ahora el objeto lo vamos a poner justo en el foco. El objeto lo vamos a poner justo en el foco. Dibujemos los 2 rayos. Paralelo y se refracta por el foco. Segundo rayo, se va directo por el centro óptico. En esta zona real, ¿habrá posibilidad de que estos 2 rayos refractados se unan? No. Si vamos hacia atrás, ¿habrá posibilidad que en la zona virtual se unan? Tampoco. Entonces decimos que cuando el objeto esté en el foco, no hay imagen. No se forma la imagen, o dice la imagen se forma en el infinito. Siguiente, aquí. El objeto está entre el foco y la lente. El objeto está cerquita a la lente. Cerquita a la lente. Primer rayo, paralelo al eje óptico, se refracta por el foco. Segundo rayo, pasa por el centro óptico en línea recta. En la zona real, ¿habrá intersección de estos rayos refractados? No. Retrocedemos a la zona virtual y ahí sí hay. ¿Cómo es esta imagen? Derecha, grande. Virtual, derecha, grande. ¿Por qué es derecha? Porque la intersección está por arriba del eje óptico. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Por qué nos interesa esto? ¿Por qué estamos explicando a detalle esto? Porque nuestros ojos, el sistema óptico de nuestros ojos es de tipo convergente. ¿De acuerdo? El sistema óptico de nuestros ojos es del tipo convergente. Entonces, nosotros necesitamos formar imágenes reales. Y precisamente, la luz tiene que pasar córnea, humor acuoso, cristalino, humor vítreo y llegar a la retina. Y la retina está detrás de los lentes, está después de los lentes. Entonces jamás vamos a imaginar que nuestro sistema de lentes sea divergente. Porque si fuese divergente, esta imagen se formaría aquí afuera, no se formaría en la retina. Entonces necesitamos que sea del tipo convergente. Perfecto. Pero cuando hay problemas de visión, sí se necesitan lentes divergentes para poder hacer una corrección. Ya lo vamos a explicar. Potencia de una lente. Las personas que utilizamos lentes tenemos nuestra propia potencia de lente. Normalmente sabemos decir cuál es el aumento de tu lente, ¿no? El aumento, decimos, el aumento de tu lente. Ese aumento, en términos reales, técnicos de física, se llama potencia de una lente. Potencia de una lente. Entonces, la potencia de una lente, ¿de qué va a depender? La potencia de una lente, ¿de qué va a depender? Aquí, esta lente, por la función, ¿cómo es?
convergente. Por la forma como es, biconvexa, biconvexa. El eje óptico. Y miren, esto es interesante. ¿Por qué? Porque finalmente la potencia que tenga una lente va a depender de la curvatura que tenga la lente, de las superficies. Porque hemos dicho que una lente tiene dos superficies refractantes. Entonces, si yo digo que esta fuese la zona virtual y esta la real, ¿qué va a ocurrir? Siempre de la zona virtual va a ir la luz. Entonces, cuando la luz va a encontrar una primera superficie. Esta superficie tiene esta curvatura y esa curvatura forma un radio de curvatura. La luz sigue recorriendo y encuentra otra superficie, una segunda superficie. Y esta segunda superficie también tiene una curvatura y también va a tener un radio de curvatura. Son dos superficies que la luz está pasando, dos superficies que van a refractar la luz. Cada superficie tiene su propio radio de curvatura. ¿Y eso qué va a determinar? La potencia de la lente. Hay fórmula. La potencia de una lente, si quieren, se puede utilizar la fórmula así. Potencia va a ser igual a 1 dividido distancia focal. Si nosotros conocemos la distancia focal de una lente, con eso es suficiente para calcular la potencia. Pero ¿qué cosa es importante? Que esta distancia focal tiene que estar en metros. Y esto sí les puedo poner en el examen, porque nadie se va a enojar si le decimos que hago una división simple, ¿verdad? Entonces, si conocemos la distancia focal, nosotros la tenemos que poner sí o sí en metros. Y dividimos 1 entre la distancia focal en metros. Pero recordemos que esta distancia focal tiene signo. Puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Quién tiene la distancia focal negativa? Las lentes divergentes, muy bien. ¿Y quién tiene la distancia focal positiva? Las lentes convergentes. Y para que se acuerden que esto sí lo hemos explicado, está aquí. Divergente o negativo. Negativo porque está en la zona virtual. Positivo porque está en la zona real. Entonces, esta distancia focal va a tener signo positivo o negativo. Tiene que estar en metros. Cuando hacemos la operación, vamos a dividir 1 entre un valor en metros. Y el inverso del metro, decir esto es lo mismo que decir metro a la menos 1. El inverso del metro se llama dioptría, simbolizado con D mayúscula. El inverso de la distancia, el inverso del metro, dioptría, y se simboliza con D mayúscula. Por eso es que a las lentes también se les suele decir dioptrios, dioptría. Otra forma de calcular la potencia es n-1, 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. N, índice de refracción. Ya saben lo que es índice de refracción. Índice de refracción, en este caso será de la lente. Índice de refracción de la lente. Menos 1. 1 es el índice de refracción del aire. Porque una lente, la lente va a estar rodeada de aire. ¿De acuerdo? Entonces, N es el índice de refracción de la lente y 1 es el índice de refracción del aire. Por 1 sobre R2, saben que es el radio de curvatura, R1 también es el radio de curvatura. Si yo les digo en el examen,
Si la potencia de una lente es de menos 2 dioptrías, ¿qué clase de lente es? Divergente. Así de fácil, así de simple. Y si les digo, ¿cuál es la distancia focal de esa lente? ¿Cómo hace? De aquí pues, ¿no? Si les digo cuál es la distancia focal, despejan distancia focal y ¿qué nos va a quedar? 1 dividido potencia, ¿no? Y no nos olvidemos de los signos, por favor, que sí son importantes. Que sea negativo, que sea positivo, son funciones diferentes. El ojo como sistema óptico. Ya lo conocen de memoria ustedes en figurita y supongo que también en anatomía van a revisar. Y si es que no van a revisar directamente un ojo, también creo que les dije que se compren un ojo de res, ¿no? Vayan al mercado y que les vendan un ojo y estudienlo a detalle. Vean que es diferente verlo en una figura a verlo directamente en la estructura, ¿no? Igual el aparato auditivo en una cabecita de pescado se ve muy bonito en todos los canales semicirculares, lo van a ver. Entonces, cómprense uno de una cabecita de pescado, de un pescado cartilaginoso, ¿no? Que favorece un poco, es más fácil poder hacer la disección. La estructura la conocemos, ¿no? Si no lo han visto directamente en el ojo, pero lo podemos ver en la figura. Y en la figura, ¿qué cosa es lo que tenemos? El orden que tenemos: córnea, humor acuoso, cristalino y humor líquido. Son 4 lentes. La retina no es lente. La retina es de naturaleza nerviosa. Sabemos que en la retina tenemos neuronas, conos y bastones. ¿De acuerdo? Conos y bastones. Los conos nos sirven para la visión diurna y los conos están sumamente concentrados en esta parte de la retina que se llama fovea o fovea, le decimos, ¿no? Fovea, ahí. Y a medida que nos vamos alejando de ese punto, de esa fovea, van disminuyendo los conos y van aumentando los bastones. Y los bastones sirven para la visión nocturna. En la visión diurna podemos diferenciar todos los colores. En la visión nocturna, solo la gama de grises, ¿no? La gama de grises, nada más. Cuando hablamos del ojo como sistema óptico, nos vamos a aprender esto. Tenemos 4 lentes. Pero si juntamos las 4 lentes y las consideramos como si fuese una sola, vamos a tener un centro óptico o punto nodal, que está cayendo en el cristalino. Repito, tenemos 4 lentes, pero si a las 4 lentes las juntamos como si fuese una sola, el centro óptico va a estar en el cristalino. ¿Y qué cosa es lo que quiero que se aprendan? Que desde el cristalino, desde este punto centro óptico hasta la retina, debe haber 17 milímetros de longitud. Esa distancia centro óptico retina, 17 milímetros. 17 milímetros. Solo quiero que se aprendan eso, nada más. Las demás medidas déjenlas para quien sea oftalmólogo, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, para la cultura general del médico, necesitamos saber que esa distancia centro óptico retina es de 17 milímetros. Ahora la pregunta es, ¿todas las personas tendrán 17 milímetros? No. Y ahí viene el problema, ¿no? Ahí viene el problema. Quienes tienen esa visión 20/20 tienen pues 17 milímetros de longitud. Quienes no tenemos esa visión 20/20
tenemos que corregir nuestro problema utilizando lentes. Y precisamente las lentes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Corregir esa distancia. ¿Sí? Eso es lo que vamos a explicar. Entonces, en este ojo como sistema óptico vamos a tener la córnea. Esta es la córnea, esta que está pintada de plomo es la córnea. ¿Qué clase de lente es la córnea? Mejor, ¿qué forma de lente es la córnea? Forma. Diría convexo. ¿Cómo es esta cara de la córnea? Convexo. Convexa. ¿Y cómo es esta otra cara de la córnea? Cóncava. Entonces la córnea es cóncava, convexa. Cóncava, convexa. La córnea tiene dos caras. La cara que está aquí afuera, donde nos pondríamos una lente de contacto, es esta. Es cara convexa. Y la posterior, cara cóncava. Esta es la córnea. Detrás de la córnea, esto que está de blanco, es el humor acuoso. Es un medio líquido, pero también es lente. El agua hace de lente. ¿De acuerdo? Entonces, es una lente. ¿Cómo es esta cara del humor acuoso? ¿Cómo que cóncavo? El humor acuoso es lo blanco. ¿Cómo es esta cara? Convexa. ¿Y cómo es esta cara del humor acuoso? Esa sí es cóncava. O sea que el humor acuoso también es una lente cóncava convexa. Este es el cristalino. Maravilloso cristalino. Cuando vean el ojito, cuando hagan la disección del ojito ya lo van a ver. Es lindo. Este cristalino, ¿qué forma tiene? Biconvexa. Biconvexo. ¿Cómo es esta cara? Convexa. ¿Y cómo es esta cara? Convexa. Entonces es biconvexo. Y cuando un cristalino está en reposo, la cara anterior es menos convexa y la cara posterior es más convexa. Y este cristalino tiene una función maravillosa, porque este cristalino es blandito, es muy flexible, es elástico. Y al ser flexible, al ser elástico, este cristalino puede cambiar de forma. Se puede poner planito o se puede poner muy esférico. Y eso va a depender del objeto que estemos observando. Ya les cuento luego también. Entonces, el cristalino es biconvexo. Aquí tenemos el humor vítreo. Esto blanco es el humor vítreo. ¿Cómo es esta cara del humor vítreo? Cóncava. ¿Y cómo es esta cara del humor vítreo? Convexa. O sea que el humor vítreo también es cóncavo, convexo. La cara convexa del humor vítreo va a estar en contacto con la retina. La retina no es lente. La retina es la membrana sensitiva. La luz tiene que llegar aquí, a la retina. Y la retina también es un transductor. ¿Qué significa que sea transductor? Que cambia la onda. ¿Qué onda va a cambiar? Onda luminosa a eléctrica. Porque la retina ya va a llevar el mensaje, el impulso nervioso a la zona visual, a la zona visual de la corteza cerebral. Cada lente tiene su propio radio de curvatura. Observen aquí, la cara anterior de la córnea, la cara convexa, 7,7 milímetros. La cara posterior, 6,8 milímetros. Cada lente tiene su propio índice de refracción, 1,376. El humor acuoso también tiene su radio de curvatura, sus dos radios de curvatura, su índice de refracción. El cristalino también tiene su índice de refracción y tiene sus dos radios de curvatura. Igual el humor vítreo. No les estoy pidiendo que se aprendan esos valores, pero sí tienen que saber que cada superficie de la lente tiene sus propios valores. ¿Quedó claro? ¿Sí? Pero de hecho sabemos que el cristalino, aquí no lo han aproximado el valor, tiene 1,42
de índice de refracción. ¿Qué indica que sea 1,42? Que es muy denso, ¿no? Que tiene mucha densidad. Y que el cristalino sería quien más refracta la luz. El cristalino, por tener más densidad, va a formar un ángulo de refracción menor que los otros medios, porque es más denso, es más denso. Formación de la imagen. De hecho que si las 4 lentes que tenemos en el ojo finalmente en conjunto hacen una lente convergente, pues la imagen se tiene que formar aquí, en la zona real del ojo. Lo que está fuera del ojo es virtual, lo que está dentro del ojo va a ser real. ¿Por qué? Porque la luz se tiene que refractar, recuerden, tiene que pasar. Entonces, esta imagen tiene que tener esas características. Esa imagen tiene que ser real, invertida y pequeña. Y tiene que estar formada en la fobia de la retina. Ahí, exactamente en la fobia de la retina. ¿De acuerdo? Ya sabemos cómo sería la trayectoria de los rayos luminosos. Hablemos de la acomodación. Porque, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en nuestros ojos? ¿Qué hemos explicado aquí? A ver, díganme ustedes, ¿qué hemos explicado aquí? En esto, ¿qué hemos explicado? ¿Qué hemos explicado en esto? ¿De qué? Según la distancia del foco, varía el ¿Del foco o del objeto? Del objeto, ¿no? Según la ubicación, mejor. Según la ubicación del objeto, vamos a tener diferentes características de imagen. Las características que tenga la imagen va a depender de la ubicación del objeto. El objeto aquí está lejos y tengo esta imagen. Pero ¿qué pasa si yo lo voy acercando? Llego al foco, no hay imagen. Pero ¿y qué pasa si lo sigo acercando? Ya no tengo una imagen real, pasa a ser virtual. ¿Eso pasará en nuestros ojos? Porque una cosa es que yo les diga, observa la punta del Misty. Está lejos, ¿verdad? Y va a formar la imagen, tengo la certeza de que la imagen se va a formar en la fobia de la retina. Pero ¿qué pasa si ahora yo les digo, observa tu lapicero acá? Se acercó, ¿de acuerdo? Pero ¿ven su lapicero? Sí lo ven. ¿Y por qué lo ven? Díganme, ¿por qué lo ven? Si se supone que la teoría me está diciendo que la imagen es virtual, que está aquí afuera, ¿por qué lo ven? Es la magia de nuestra estructura, ¿no? Es la magia de nuestro arquitecto, quien nos diseñó. Entonces, ¿qué hizo quien nos diseñó para evitar este problema? Porque nosotros tenemos los objetos aquí cerquita y los observamos, ¿sí? Los observamos. Cuando ustedes estudian, ¿no está su cuaderno aquí y ahí leen? Está cerquita. ¿Por qué lo van a poder leer? Si según esto las imágenes serían virtuales. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura maravillosa. ¿Cuál es esa estructura maravillosa? Esa estructura maravillosa se llama cristalino. Se llama cristalino. El cristalino cumple la función de acomodación. El cristalino cumple la función de acomodación. El cristalino se va a acomodar dependiendo de la distancia que está el objeto que nosotros estamos observando. Si yo les digo que observen la punta del Misty, el cristalino se va a poner planito, porque al ponerse planito, aumenta la distancia focal. Ahorita les cuento de la distancia focal. Pero si yo les digo, observen su lapicero aquí delante de sus ojos, el cristalino se va a poner bien redondito. ¿Para qué?
para disminuir la distancia focal de la imagen. Es una maravilla nuestra función, ¿no? Es muy, muy bonito. Entonces, cuando nosotros hablemos del mecanismo de acomodación, esto que yo los voy a evaluar el día jueves, va a estar referido a la acomodación que hace el cristalino para la observación de objetos cercanos. Ya repito, acomodación para observar objetos cercanos. El cristalino va a estar así si vemos objetos lejanos. Y el cristalino va a estar así si observamos objetos cercanos. Modifica su curvatura. Y al modificar la curvatura, modifica la potencia de la lente. Aquí tiene menos potencia, más distancia focal. Potencia es igual a 1 sobre distancia focal. Menos potencia, más distancia focal. Aquí tiene más potencia, menos distancia focal. ¿De acuerdo? Este mecanismo de acomodación tiene una amplitud. La amplitud de acomodación. Y la amplitud de acomodación está entre dos puntos. La amplitud de acomodación está entre dos puntos. Entre el punto remoto y el punto próximo. A esta distancia entre estos dos puntos le decimos amplitud de acomodación. ¿Qué es el punto remoto? ¿Qué es el punto remoto? El punto remoto es el punto más cercano que podemos observar en forma nítida sin hacer uso del mecanismo de acomodación. Ya repito, es el punto más cercano que podemos observar en forma nítida sin hacer uso del mecanismo de acomodación. Sin hacer uso del mecanismo de acomodación. Ese punto aproximadamente está ubicado a 6 metros medidos desde el centro óptico. A 6 metros. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros medimos una distancia de 6 metros desde nuestro ojo, 6 metros, recién desde 6 metros hacia nosotros vamos a comenzar a hacer uso del mecanismo de acomodación. De 6 metros para allá, no. De 6 metros para allá, el cristalino va a estar planito. ¿De acuerdo? Eso es el punto remoto. ¿Y qué cosa es el punto próximo? El punto próximo es el punto más cercano que se puede observar en forma nítida. Es el punto más cercano que se puede observar en forma nítida utilizando al máximo el mecanismo de acomodación. Utilizando al máximo el mecanismo de acomodación. Es el punto más cercano que se puede observar en forma nítida, utilizando al máximo el mecanismo de acomodación. Eso es el punto próximo. Dicen que en niñitos de 7 años tenemos el menor punto próximo. Que en 7 años esta distancia sería aproximadamente de 7 centímetros, porque a los 7 años se lograría poner casi totalmente esférico el cristalino. ¿De acuerdo? Pero ustedes, a ver, a 7 centímetros, así cerquita, ¿pueden leer? A ver, más o menos a 7 centímetros, ¿pueden leer? Ya no se puede. Ya no se puede, está muy cerquita. Ojo, no digo vean una mancha, vean algo que se parece a letras, no, nítido, leer nítido. ¿Puede? No,
Aléjense un poquito. Es decir, es- Más o menos, ¿a qué distancia leen nítido? Una mano, pero una mano en horizontal, en vertical. A ver, más o menos, ¿a qué distancia ven nítido? Nítido, nítido, que se vea bien la forma de la letra, que lean bien, que reconozcan bien los Pero símbolos. lentes, acá. Claro, también va a depender de eso, pero una letra normal. A la edad de ustedes, aproximadamente 15 centímetros. A la edad de ustedes, aproximadamente 15 centímetros. ¿Y qué va pasando? ¿Por qué el punto próximo se va alejando del ojo? Porque el cristalino va perdiendo su elasticidad, se va a ir endureciendo. Y a medida que van pasando los años, se va a ir endureciendo mucho más. Y a partir de los 35, 40 años de edad, las personas vamos a tener otro problema de visión. ¿Cómo se llama ese problema de visión? Presbicia. Presbicia. Y entonces vamos avanzando. ¿Por qué se va a producir la presbicia? Porque el cristalino se endureció. Y el cristalino endurecido no puede hacer un mecanismo de acomodación. Ya no va a poder ponerse redondito para aumentar potencia y disminuir distancia focal de la imagen. ¿De acuerdo? Entonces, existe una amplitud de acomodación. Y esta amplitud de acomodación no es constante a lo largo de la vida. Va a ir cambiando. ¿Quién va a ir cambiando? El punto próximo. ¿Quién se va alejando del ojo? El punto próximo. ¿Por qué el punto próximo se va alejando del ojo? Porque el cristalino va perdiendo su elasticidad. ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. Eso es acomodación. Se puede calcular la potencia de la amplitud de acomodación, porque esto es una distancia. Y si esta distancia la ponemos en metros y dividimos 1 entre esa distancia, vamos a tener la potencia de la amplitud de acomodación. Y ahí están los valores, ¿no? Ahí están los valores, miren la edad, 10 años, etcétera, etcétera. 75 años, 0 dioptrías. Eso es lo que informa, ¿no? Se supone que a esa edad el cristalino ya está totalmente endurecido. ¿Cómo leen nuestros abuelitos? ¿Cerquita? ¿Leen cerquita? Sí, lentes, pues. Lejos, ¿sí? Leen lejos, leen lejos. Porque, ¿qué va a pasar? Miren, ya el cristalino está endurecido, ya no acomoda. Entonces, es como que no hay cristalino. Por lo tanto, si el objeto está aquí cerquita, ¿en dónde va a estar la imagen? Muy atrás. Muy atrás. No va a estar en la retina. Entonces, ¿cuál es el objetivo o cuál es la misión del cristalino? Ponerse redondito para que esa imagen que está atrás se ubique en la retina. Ahorita lo vamos a ver en figuritas. Pero esa es la tarea del cristalino. Cuando se pone así redondito, va a asegurar que la imagen esté ubicada en la retina. ¿A qué le llamamos ojo hemétrope? El ojo hemétrope, con E, el ojo hemétrope es el que tiene la visión perfecta. Es el ojo que tiene la potencia de sus lentes correcta, de tal forma que la imagen va a estar siempre ubicada en la retina. Ahora, ¿un ojo hemétrope puede perder su hemetropía? Sí. ¿Cómo? A medida que va avanzando la edad, ¿no? Que va a ir adquiriendo presbicia, por ejemplo. Ya no va a ser hemétrope. Y los ojos que no son hemétropes van a ser
amétropes. ¿Y qué significa A? Sí. Y métrope. Es la perfección. Métrope, ¿de qué viene? De longitud. De longitud. ¿De acuerdo? Entonces, los ojos amétropes van a tener problemas de distancias. ¿De acuerdo? Los ojos amétropes van a tener problemas de distancias. ¿Y qué ametropías tenemos? Miopía, hipermetropía y hasta presbicia. El astigmatismo no es ametropía. ¿De acuerdo? No es ametropía, pero sí vamos a hablar dentro de un momento. Comencemos con la miopía. ¿Cuándo una persona va a tener miopía? Tiene miopía cuando la longitud centro óptico retina es mayor que 17 milímetros. La longitud centro óptico retina es mayor que 17 milímetros. Se supone que lo correcto es 17 milímetros, que a 17 milímetros la imagen se estaría formando en la fovea. Pero este ojo miope tiene más longitud que 17. Entonces, en un ojo miope, ¿en dónde se está formando la imagen? Delante de la retina. Delante de la retina. Repito, el ojo miope tiene la longitud centro óptico retina mayor que 17 milímetros. Por lo tanto, la imagen se forma delante de la retina. ¿Qué vería bien esta persona? ¿De cerca o de lejos? De cerca. De cerca, porque miren, si el objeto nosotros lo acercamos, la imagen también va a retroceder. Y se va a formar en la retina. Tenemos la posibilidad de mejorar la visión cuando vemos de cerca. Y si estamos lejos, mientras más lejos esté, esta imagen también se va a adelantar más. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra pregunta. ¿Cómo es la distancia focal de la imagen para este ojo miope? La distancia focal de la imagen es esta, ¿no? De aquí hasta aquí. Esa es la distancia focal de la imagen. La distancia focal de la imagen en un ojo miope es menor. Es menor, porque se supone que para este ojo yo necesito que la imagen se forme aquí en la retina, pero no se está formando en la retina, se está formando antes. Entonces la distancia focal de la imagen para este ojo es menor que lo normal. Y si la distancia focal es menor, ¿cómo es la potencia de las lentes del ojo miope? Mayor. Recuerden que la potencia es igual a 1 sobre distancia focal. Si la distancia focal es menor, la potencia es mayor. ¿De acuerdo? Entonces repito, la distancia focal de la imagen en un ojo miope es menor que lo normal. Por lo tanto, las lentes que tiene un ojo miope son muy potentes porque hacen una distancia focal disminuida. ¿De acuerdo? ¿Cómo solucionarían el problema? Utilizando lentes. ¿Qué lentes? ¿Por qué divergentes? Porque va a reflejar la luz y va a alejar la imagen hasta la retina. Claro que sí. ¿Qué va a suceder aquí? ¿Cómo podemos corregir este problema? Poniendo aquí una lente de este tipo. Porque, escúchenme, a ver, ¿cómo les dibujo? Imaginen que la lente de nuestro ojo miope es así. Es muy potente. ¿De acuerdo? Ahora, si yo aquí adelante le pongo una lente de este tipo, le estoy quitando potencia. Y si le quito potencia, ¿qué estoy haciendo? Aumentando distancia focal. Otra razón, esta lente divergente, ¿qué hace? Separa los rayos. Recuerden que separa los rayos. Entonces, esta lente
va a separar estos rayos de tal forma que la imagen la va a ubicar en la retina. La lente divergente separa los rayos, va a aumentar distancia focal y va a permitir que la imagen se forme en la retina. Pero ahora, ¿nosotros podemos utilizar las lentes de otra persona? Ya, yo tengo miopía, ¿puedo utilizar las lentes que tiene otra persona? No. Y entonces, ¿cómo harán los médicos para que tengan la lente perfecta para cada persona? Le tienen que medir, me van a decir. Ya, mire. Pero ¿y ahora cómo se aseguran que esa medida de la lente es la que corresponde a este problema? Anoten bien esto. Cuando el foco de la lente coincide con el punto remoto del ojo. Ahí se logra la corrección perfecta, cuando el foco de la lente coincide con el punto remoto del ojo. ¿El foco de esta lente en dónde está? En la zona virtual, porque recuerden que aquí los rayos se separan y el foco va a estar antes. Foco con punto remoto tienen que coincidir y ahí se logra la corrección perfecta. Y los médicos lo miden, ¿no? Dicen, ya, esta es la medida de tu lente, te elaboran el lente y muchas veces nosotros los utilizamos los lentes, ya sentimos la corrección mejor y ya no vamos donde el médico. Debiéramos ir otra vez para que nos mida las lunas que nos hicieron, para que las midan si pertenece a lo que el médico midió, para la corrección perfecta, ¿no? Para la corrección perfecta. Pero ahora les hago la pregunta del millón. ¿El ojo miope debe acomodar? Ya saben qué cosa es acomodación, ya saben qué cosa es punto remoto, qué cosa es punto próximo. ¿El ojo miope debe acomodar? A ver, ¿qué dice? ¿Pero qué se Porque ¿qué dijimos que es la acomodación? Cuando el cristalino se pone esférico, aumenta su potencia y disminuye la distancia focal. ¿El ojo miope debe hacer eso? Si a un ojo miope yo le digo, observe esto acá, ¿su cristalino se debe poner redondito? Pregunta de examen. ¿Sí o no? A ver, razonemos. ¿El ojo miope debe acomodar? No. Porque si acomoda, se vuelve más miope. Miren por favor. Otra vez, el ojito, ¿ya? Tenemos el ojito. Si el cristalino está así planito y tenemos un objeto aquí adelante, la imagen de ese objeto se va a formar detrás de la retina. Si el objeto está aquí cerquita y no acomoda, la imagen se va a formar muy atrás. Quienes pueden acomodar la imagen, ¿qué va a suceder? Otra vez el ojito, el cristalino se pone así de redondito. Frente a ese objeto, ahora la imagen va a estar en la retina. Entonces, la función del cristalino es disminuir la distancia focal de la imagen. ¿De acuerdo? Pero ahora, ¿qué pasa en un ojo miope? En un ojo miope, ya por su estructura, la imagen está delante de la retina. ¿Qué pasa si ya la imagen está así y el cristalino se pone redondito? Se va a ir más adelante todavía, se va a volver más miope. ¿Se entendió? Entonces, ¿un ojo miope debe acomodar? No, no debe acomodar. Y si no debe acomodar, ¿en dónde está el punto remoto de un ojo miope? ¿Estará a los 6 metros? ¿Le conviene al ojo miope que el punto remoto esté a 6 metros? No,
¿En dónde va a estar el punto remoto? Más cerca al ojo. Porque a partir del punto remoto es que comienza a acomodar. Pero al ojo miope no le conviene acomodar, porque si acomoda, la imagen se va a ir más adelante. Entonces, otra vez, ¿en dónde está el punto remoto? Más cerca al ojo. Porque a partir del punto remoto es que el cristalino comienza a acomodar. Al ojo miope le conviene acomodar. ¿Por qué no le conviene acomodar? Porque disminuye la distancia focal y la imagen estaría más adelante. Entonces no le conviene acomodar. Y precisamente los médicos lo que miden es eso. Los médicos lo que van a medir va a ser la distancia del punto remoto. ¿Y cómo sacan la potencia de miopía? Dividiendo 1 sobre la distancia del punto remoto. Esa es la medida que hacen los médicos. Así sacan la potencia de la miopía. Cada persona tiene su propia potencia de miopía. ¿Quiénes tienen más miopía? Quienes tengan el punto remoto más cerca al ojo. Quienes tengan el punto remoto más cerca al ojo van a tener más potencia, ¿no? La relación es inversa. Más potencia de miopía. Y entonces ahora sí entendemos, ¿no? ¿Cuándo se logra la perfecta corrección? Cuando el foco de la lente divergente coincide con el punto remoto del ojo. ¿Se entendió? A ver si han entendido. Quiero que respondan todos. ¿Cuándo una persona tiene miopía? Cuando la longitud centro óptico retina es mayor 17 milímetros. ¿En dónde se forma la imagen? Delante de la retina. ¿Cómo es la distancia focal de la imagen? Menor. ¿Cómo es la potencia de las lentes de un ojo miope? Mayor. Perfecto. ¿El ojo miope debe corregir, debe acomodar? No. ¿Por qué no debe acomodar? Porque disminuiría más la distancia focal de la imagen. No me van a poner en el examen se vuelve más miope. Yo les he dicho para que lo entendamos, ¿no? Pero el término correcto, ¿cuál es? Que disminuye más la distancia focal. Se aleja más de la retina. ¿En dónde está el punto remoto de un ojo miope? Más cerca al ojo. Mientras más cerca esté, más potencia de miopía. ¿Con qué se corrige la miopía? Con lentes divergentes. Para que se logre la perfecta corrección, ¿qué tiene que suceder? El foco de la lente debe coincidir con el punto remoto del ojo. Esa es la cultura general de los médicos. Nunca se olviden, por favor, qué cosa es miopía y cómo se corrige. El fundamento físico clarito. ¿De acuerdo? Los oftalmólogos tienen más historia, ¿no? Mucho más. Perfecto. Miren, aquí hemos puesto esta figurita. La letra normal sería así, ¿no? La letra normal consideremos que es así. Pero si nosotros ponemos esta lente, ¿qué pasó con el tamaño de la letra? Se hizo más chiquita. Y si se hizo más chiquita, ¿se aumentó distancia focal de la imagen o se disminuyó la distancia focal? Se aumentó. Es como que alejó las letras y las vemos más chiquitas. Así es una lente divergente. O sea, quienes tienen miopía y utilizan lentes para corregir la miopía, si ponen sus lentes sobre las letras las van a observar a través de la lente más pequeñita. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque aumenta distancia focal. Y ya hemos explicado. Porque la lente divergente, ¿qué hace? Separa los rayos. Y al separar los rayos, aumenta la distancia focal. Otra ametropía es la hipermetropía.
Y la hipermetropía es exactamente opuesta a la miopía. O sea que ya la saben. ¿Sí? Ya la saben. Es exactamente opuesta a la miopía. Entonces los quiero escuchar. ¿Cuándo una persona tendrá hipermetropía? Cuando la imagen se forma por detrás de la retina, la distancia focal es mayor. Perfecto. Cuando la longitud centro óptico retina es menor que 17 milímetros. ¿En dónde se forma la imagen? Por detrás De la retina. O sea que la distancia focal de la imagen es mayor. La distancia focal de la imagen es mayor. ¿Y cómo es la potencia de las lentes en un ojo hipermétrope? Menor. Menor potencia, mayor distancia focal. ¿Qué ve bien esta persona? De lejos, no de cerca. Porque si está cerca, la imagen se va a ir más atrás todavía. Otra pregunta. ¿El ojo hipermétrope debe hacer acomodación? Sí. Y debe hacer al máximo de acomodación. A él le conviene poner el cristalino con mucha potencia, porque si tiene mucha potencia va a disminuir la distancia focal y tiene la posibilidad de ubicar la imagen en la retina. Pero si eso lograría el ojo hipermétrope, no sería un problema. Resulta que un ojo hipermétrope hace su mecanismo de acomodación al máximo y la imagen todavía está detrás de la retina. Entonces, ¿qué necesita? Lentes. Necesita lentes. ¿Qué lentes necesitará? Convergentes, ¿verdad? Aquí vamos a necesitar una lente convergente. ¿Y qué hace la lente convergente? Junta los rayos. Y precisamente los va a juntar para ubicarlos en la retina. Ahora cuéntenme. ¿El punto remoto en dónde está? ¿Será más lejos? Sí, es más lejos. El punto remoto está a 6 metros en un ojo normal. Y no podríamos decir el punto remoto ahora va a estar más lejos. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí consideran que esta es la distancia del punto remoto. El punto remoto real debe estar aquí afuera. Pero en un ojo hipermétrope se pasó detrás del ojo. ¿De acuerdo? Entonces, los médicos van a medir esto, ¿no? ¿Cuánta distancia tiene del punto remoto aquí, en este lado? Porque la imagen no se logra acomodar en la retina. Igual, la potencia de la hipermetropía va a ser 1 sobre distancia del punto remoto. Sobre distancia del punto remoto. ¿Cuándo se logrará la perfecta corrección? Ya, antes. Si esta imagen está más cerca al ojo, es más hipermetro. Si estuviese más lejos, es como que lo tuviésemos el punto remoto a 6 metros, ¿no? Es como si lo tuviésemos a 6 metros. Entonces, mientras más lejos esté, es menos hipermétrope. Mientras más cerca esté, es más hipermétrope. ¿Con qué se corrige? Con lentes convergentes. ¿Cuándo se logra la perfecta corrección? Cuando el punto remoto del ojo coincide ¿con quién? Con el foco de la lente. Ahora, ¿en dónde está el foco de esta lente? En la zona real. Aquí, en este lado, en la zona real de la lente. De donde va la luz es virtual. En donde se refracta es real. Entonces, la perfecta corrección se logra cuando el foco de la lente, que es real, coincide con el punto remoto. Bien. Ahorita les cuento eso, ¿ya? Espérenme un ratito. Muy bien. ¿Está claro esto? Ya. Entonces, todo lo que se refiere a miopía es con signo negativo. Y todo lo que se refiere a hipermetropía es con signo positivo. Recuerden, convergente o positivo.
divergente o negativo. Entonces, todo lo que se refiere a miopía es negativo, siempre va a ser negativo. Yo les puedo decir en el examen, si un problema de visión se corrige con una lente de -2 dioptrías, ¿qué problema de visión tiene la persona? Miopía. Ni lo Que está piense. usado un antidivergente. Para Negativo, arreglar. todo lo negativo, Y el miopía, antidivergente lente siempre se divergente, negativo. separa rayos, aumenta distancia focal, ¿de acuerdo? Y positivo, la hipermetropía. Listo. Yo no sé qué. Y así sería una lente Yo seguiría que corrige la hipermetropía, ¿no? Ese es el tamaño de las letras. Ponemos la lente y se hacen más grandes. Porque, ¿qué está sucediendo? Aumenta distancia focal, disminuye distancia focal. Disminuye, es como que es más cerca, las vemos más grandes. ¿De acuerdo? Todos han jugado con una lupa. Esto es lo que hace la lupa. ¿De acuerdo? Esto es lo que hace la lupa. Es Universidad de la... Presbicia. Miren, ¿Qué conoces usted? la presbicia tiene las mismas características que la hipermetropía, pero solo es diferente en el origen. ¿De acuerdo? Tiene las mismas características que la hipermetropía, pero es diferente en el origen. Pregunto, ¿cuál es el origen de la hipermetropía? Que la distancia centro óptico retina es menor que 17 milímetros. ¿Cuál es el origen de la presbicia? La pérdida de elasticidad del cristal. ¿De acuerdo? Todo lo demás es igual. Pregunto, en un ojo que tiene presbicia, en un ojo que perdió el mecanismo de acomodación, en un ojo que tiene el cristalino rígido, ¿en dónde se va a formar la imagen? Detrás de la retina. ¿Cómo es la distancia focal de la imagen? Mayor que lo normal. ¿De acuerdo? Mayor que lo normal. ¿Cómo es la potencia de las lentes? Menor, porque el cristalino se quedó planito. Menor. ¿Con qué se corrige? Con lentes convergentes. ¿Qué hacen las lentes convergentes? Juntan los rayos. Juntan los rayos. Y al juntar los rayos, ¿qué hacen con la distancia focal de la imagen? La disminuyen. Y queda en la retina. Y al poner una lente convergente, ¿aumentamos potencia o disminuimos potencia? Aumentamos potencia para disminuir distancia focal. Se aumenta potencia para disminuir distancia focal. Eso es la presbicia. ¿De acuerdo? Entonces, todo es igualito que hipermetropía, pero el origen es diferente. Nada más. ¿De acuerdo? ¿Hace acomodación? No, pues, no, porque ya perdió la capacidad de acomodarse. Claro, sigue siendo normal. Estamos hablando de un ojo emétrope. Pero que con el tiempo, con la pérdida de elasticidad del cristalino, es que ya no acomoda. Y luego tenemos el astigmatismo, que me está preguntando. El astigmatismo no es ametropía. El astigmatismo no es problema de distancia. ¿De acuerdo? No es problema de distancia focal de la imagen. El astigmatismo es un problema de curvatura. Entonces, miren, toda lente debe tener una curvatura perfecta. Imaginemos la córnea, una curvatura perfecta. Todos los radios de curvatura, todos los radios de curvatura tienen que ser iguales. Cuando todos los radios de curvatura son iguales, vamos a tener un solo eje óptico principal. Y si tenemos un solo eje óptico principal, porque la curvatura tiene radios de curvatura iguales, pues vamos a tener también un solo foco. Y si tenemos un solo foco,
y hay un objeto y se forma una imagen, la imagen también va a ser perfecta. ¿De acuerdo? Si yo tengo un objeto como este, pues va a formar una imagen con bordes nítidos, todo perfecto. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en el astigmatismo? En el astigmatismo no hay curvatura perfecta. La curvatura es irregular. A ver, imaginemos una curvatura así. ¿De acuerdo? Una curvatura irregular de la superficie de la córnea. ¿Qué es lo que sucede aquí? Los radios de curvatura ya no son iguales. Entonces, va a haber un eje óptico principal, pero por cada irregularidad que se tenga, va a haber ejes ópticos secundarios. Si se forman ejes ópticos secundarios, también va a haber focos secundarios. Y si se forman focos secundarios, la imagen que debe ser nítida, ¿cómo la van a observar? La van a observar irregular. Cuando alguien tiene astigmatismo, ¿qué es lo clásico? Yo le digo a alguien que tiene astigmatismo, le digo, observe eso. Quien tiene astigmatismo, ¿cómo lo ve? Como que las líneas se juntan y se separan, ¿no? Como que estuviesen en movimiento, ¿sí? Como que se superponen. Las ven unas más oscuras y otras más claras. Pero todo se ve así, depende del astigmatismo que tengan, porque no estamos diciendo que toda la córnea es irregular. Puede haber casos, ¿no?, en que tengan más astigmatismo o menos astigmatismo. Hay zonas también que los médicos ya saben medir. ¿Quedó claro? Entonces, ¿cómo solucionamos el problema? Pregunto. ¿A este ojo le podré poner una lente divergente? A ver, imaginemos, el ojo solo tiene astigmatismo. ¿Le podré poner una lente divergente? No. Ya está, la respuesta perfecta es no. ¿Qué pasa si al que tiene astigmatismo le pongo lente divergente? Le voy a mover la imagen. En este ojo, de repente, su imagen está perfectamente ubicada en la retina. Y si le ponemos una lente divergente, ¿qué va a suceder? La imagen se la vamos a enviar más lejos, porque la divergente aumenta distancia focal. Entonces, a este ojo con astigmatismo le ponemos una convergente. Tampoco, porque si le ponemos una convergente, ¿qué va a suceder? Le va a disminuir la distancia focal, lo volveríamos miope, ¿sí? La imagen aquí. Entonces, ¿cómo solucionamos? Solamente la curvatura. ¿Y qué lente soluciona la curvatura? Lentes cilíndricos o lentes cilíndricas. Lentes cilíndricas son las que corrigen la curvatura. No es divergente, no es convergente, es una lente cilíndrica que va a corregir la curvatura, nada más. Pero, ¿qué resulta en nuestra realidad? Hay personas que tienen problemas combinados. Astigmatismo con miopía. Astigmatismo con miopía. ¿Cómo se corregirá el astigmatismo con miopía? Lentes combinadas también, cilíndricas, divergentes. Hay personas que tienen astigmatismo con hipermetropía, cilíndricas, convergentes. ¿Cuál es el problema mayoritario en el mundo? Astigmatismo con miopía, ¿no? Astigmatismo con miopía. No tengo miopía, entonces. Qué feo se ve eso. Quienes tienen astigmatismo. Decimos, me marea, ¿no? ¿Te marea? A mí me marea porque yo soy fotofóbico. Otro problema. Y esto me lo reduce bastante la luz. El Pero no me quedan mis estrabismo. lentes, no me gusta.
¿Qué pasa con el No me da. estrabismo? Yo creo que sí. El estrabismo es un problema Sí, va a probar. de convergencia de los globos oculares. Nosotros tenemos visión binocular, ¿de acuerdo? Visión binocular. Con dos ojos observamos un objeto y nosotros formamos una sola imagen. ¿Cómo funciona eso? Si yo les digo, observen este plumón, automáticamente cuando ustedes van a observar el plumón, los ojos hacen convergencia hacia el objeto para enfocar ese objeto. Automáticamente la convergencia. Nadie va a poder decir, yo no quiero que este ojo haga convergencia y solo quiero que este ojo haga la convergencia. No se puede. Nuestra visión es binocular. ¿De acuerdo? Ahora, para observar un solo plumón, ¿qué tenemos que lograr? Que la imagen de este plumón se forme en la fobia del ojo derecho y que también se forme en la fobia del ojo izquierdo. En términos generales, para observar uno, la imagen se tiene que formar en puntos correspondientes de la retina. Y la fobia es correspondiente a la otra fobia. ¿De acuerdo? En la visión diurna es así. Pero ¿qué ocurre en el estrabismo? En el estrabismo hay problemas de los músculos que permiten el movimiento de los globos oculares, los músculos extrínsecos del ojo. Entonces, ¿qué ocurre? Uno de los ojos está desviado. Puede ser hacia afuera o puede ser hacia adentro. Puede ser divergente o puede ser convergente. Entonces, cuando le decimos a alguien que tiene estrabismo, observe este plumón, ¿qué va a ocurrir? La imagen de este plumón se va a formar en la fobia del ojo que no tiene problema y se va a formar en un lugar diferente en el ojo que sí tiene problema. Entonces, esta persona va a ver doble. Pero no es que vea pues un plumón separado del otro plumón. Va a depender de la magnitud de estrabismo que tenga. Si es para la observación en grande, no hay mucho problema. Pero si le decimos lee, ¿qué va a ocurrir en la lectura? ¿No? Yo le digo, lee la palabra EL. Y si tiene diplopía, si tiene estrabismo, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una E y va a haber otra E casi sobrepuesta. Va a haber una L y va a haber otra L casi sobrepuesta. Entonces tendría problemas de lectura, por ejemplo, ¿no? Que sería lo más complicado. ¿Cómo le corregimos el problema? Hay la solución para eso, ¿no? Una solución, ¿cuál es? La cirugía. Hacen cirugía para solucionar el problema de los músculos. Pero si no se soluciona con la cirugía, también hay lentes. ¿Pero qué lentes son? ¿Serán divergentes? No, porque movería distancia. ¿Será convergente? Tampoco, porque movería distancia. ¿Será cilíndrico? Tampoco, porque no es problema de curvatura. Entonces, ¿qué lentes son? Prismas. Son prismas. Porque, ¿qué hace el prisma? El prisma corrige la trayectoria del rayo luminoso. Cambia la trayectoria del rayo luminoso. Entonces, imaginen, este es un prisma, imaginen que este es el rayo incidente. Encuentra la superficie y cambia de trayectoria. No se ve en línea recta, no se refleja, no se refracta, cambia la trayectoria. Aquí ponen la luz incidente, encuentra una superficie, cambia este lado, encuentra esta superficie y regresa hacia el mismo lado. Está cambiando la trayectoria del rayo luminoso. Esto en grande, ¿no? ¿Qué pasa si hablamos del estrabismo? Mejor veámoslos aquí. ¿Qué pasa si tenemos el estrabismo?
ojo que no tiene problema y este ojo sí, tiene problema de hacer la convergencia de los globos oculares. Aquí está el objeto. Si ahí está el objeto, lo correcto es que los dos ojos enfoquen a ese objeto. Entonces, este objeto va a formar una imagen en la fóvea de este ojo, normal. Pero en este ojo que no hizo la convergencia, que no pudo hacer la convergencia, ¿en dónde se está formando la imagen? Aquí. Este punto no es correspondiente a este otro punto. Esta persona tendría visión doble. ¿Con qué se corrige? Con prismas. ¿Qué hace el prisma? El prisma lo que está haciendo es corregir, mejor, cambiar la trayectoria del rayo luminoso. El rayo ya no debe ir hacia ahí, debe ir a este punto. Por eso está la flechita ahí. Entonces, el prisma permite cambiar la trayectoria del rayo luminoso. Si ya están formados en el mismo punto, entonces la persona ya ve uno, ya no va a ver dos. Ahora va a depender de cómo se ubique el prisma. ¿Va a depender de qué? De si el estrabismo es divergente o si es convergente, si el ojo está desviado hacia afuera o si está desviado hacia adentro. ¿De acuerdo? Las lentes las fabrican en base a prismas o también hay láminas, ¿no? Los prismas de Fresnel le dicen, hay como láminas que las pueden pegar sobre las lunas de la lente dependiendo del tipo de corrección que necesiten. Hay potencia también, ¿no? Hay potencia de los prismas. Campo visual. ¿Ustedes saben utilizar bien su campo visual? Ah, no saben. Campo visual. O sea, cuando quieres mirar En el examen amplía su campo visual. ¿Qué es el campo visual? Miren, cada ojo tiene su propio campo visual, pero como nosotros tenemos una visión binocular, también tenemos un campo visual para los dos ojos, ¿no? ¿Cómo se puede ver cómo es este campo visual? Los médicos hacen campimetría para poder evaluar la retina de sus pacientes. Entonces, el campo visual es evaluar la retina de los pacientes. Se hace cada ojo por separado, ¿no? Entonces, tapan un ojo y con un solo ojo enfocan ese centro, enfocan ese centro. Se supone que si enfocamos ese puntito estaría formando imagen en la fóvea de la retina, ¿de acuerdo? Y bueno, se dibujan estos radios, ¿no? Para poder evaluar. A la persona se le dice que con un ojo tapado enfoque solamente ese puntito, que todo el tiempo esté observando ese puntito, nada más. Y quien está evaluando, por ejemplo, lo podría hacer con una luz láser. En este radio, pongo la luz láser aquí. La persona está enfocando este punto y entonces le digo, ¿observas el punto de la luz láser? No, me acerco. ¿Observas? No, me acerco hasta que me diga, sí, ya lo observé aquí. Marco. Vamos al siguiente radio. ¿Observas? No, hasta que observe, ¿no? Y en la campimetría, los médicos no solamente averiguan el límite, sino que sigues observando, de repente por ahí me dice no, tengo que marcar ese punto. Si me dice que no, quiere decir que esa zona de retina ya dejó de funcionar. De repente voy más allá, ¿observas? Sí. Entonces va a poder detectar una zona de retina que no funciona, ¿no? Le dicen escotomas. Nuestros ojos ya sí con todos los radios, ¿no? Con todos los radios. Y finalmente podemos unir todos los puntos y nos da un campo visual.
Este campo visual, por ejemplo, es para el ojo derecho. Si hiciese para el ojo izquierdo, me va a salir así, para el ojo izquierdo. ¿Por qué sé que es el ojo derecho? Porque tiene más amplitud aquí, más amplitud hacia este lado, no estorba nada por aquí. Hacia arriba, los arcos superciliares, hacia abajo, los pómulos, hacia este lado, la nariz, ¿no? Entonces, más amplio el campo hacia este lado. Y hacia el ojo izquierdo, más amplio para este lado. Pero vamos a tener, les dije, una intersección. Pero antes de eso, tenemos un escotoma fisiológico y se lo va a ubicar. Este es el escotoma fisiológico del ojo derecho. El escotoma fisiológico es el punto ciego que le decimos, ¿no? Es el punto de retina en donde no tenemos visión. Y precisamente es el ingreso del nervio óptico que se va a ramificar para poder formar la retina. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el punto ciego, el escotoma fisiológico. Lo mismo ocurriría para el otro ojo. Les decía que aquí tenemos este campo que sería el binocular para los dos ojos. Y aquí yo les contaba, les decía que a nosotros no nos enseñan a leer bien, ¿no? No nos enseñan a utilizar nuestro campo visual, porque a nosotros nos dicen, comienza a leer aquí y haces todo el recorrido hasta aquí. Luego regresas aquí y otra vez todo el recorrido hasta aquí, ¿no? Y vamos cambiando así, vamos leyendo de aquí y vamos haciendo todo el recorrido. Las técnicas de lectura veloz, ¿en qué consisten? En que no tenemos que leer de izquierda a derecha, sino de arriba hacia abajo. Pero no es que vamos a leer todo el ancho de una hoja A4. Lo que alcanzamos a leer con nuestro campo visual es la mitad de una hoja A4. Eso debemos leer. Entonces, en las técnicas de lectura veloz, ¿qué nos hacen practicar? Primero comienzan diciendo, por ejemplo, el, lo, la, no, etc. Te hacen pasar como una ventanita, ¿no? Rápido, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Y tú en un solo enfoque tienes que decir el, o, la, etc. En un solo enfoque, de arriba hacia abajo. Eso tienen que practicar creo que un mes. El siguiente mes les aumentan otra letrita, ¿no? Otra más. Y acostúmbrate a leer de arriba hacia abajo. En un solo enfoque, leer las dos. No decir E, L, N, O. Hacer todo ese recorrido de izquierda a derecha, no. Sino en un solo enfoque, el no. Y así. Y luego van aumentando y van aumentando hasta llegar a la longitud de la mitad de una hoja A4. Entonces se debe leer de arriba hacia abajo. ¿De acuerdo? Por eso les decía, en el examen ustedes sí lo tienen ampliado su campo visual, ¿no? Porque yo los veo derechitos y yo no sé cómo su compañero tiene la misma respuesta equivocada, para colmo. Porque si fuese correcta, está bien, bueno, ya se lo aprendieron. Pero equivocada y con el mismo error, ¿cómo es eso? ¿Piensan igual o se comunican telepáticamente? ¿Ah? Eso es el campo visual. Y hay que ampliarlo, ¿no? Funcionan las técnicas de lectura veloz, solamente que hay que tener fuerza de voluntad, pues no tienes que practicar en la mañana, mediodía, en la noche y etcétera, ¿no? Hay que practicar bastante. Bueno, la visión binocular también tiene sus límites, ¿no? Porque nosotros decimos, tengo la visión binocular, pero no es que enfoquemos todo de manera nítida. Yo tengo que enfocar algo. Yo les digo, observen el plumón. Lo ven nítido el plumón, porque han enfocado el plumón. Pero ven lo que está alrededor. Pero lo ven nítido, ya no. Ya ustedes se conocen y sí podrían decir, allá está sentado tal persona, allá está tal señorita, sí lo pueden decir porque se conocen. Pero si no se conociesen, no podrían identificar fácilmente, ¿de acuerdo? Entonces también tiene sus límites. El enfoque se da a un punto específico y lo demás se está formando fuera de ese punto, ¿no?
fuera de la fobia, pero ya no es tan nítido, ¿no? Tan nítido ya no es. Entonces, hay espacios, ¿no? Se traza un círculo por los centros ópticos y todo lo que esté en ese círculo se va a poder observar en forma nítida. Si escapamos del círculo, ya no se observa en forma nítida. Eso solamente para que tengan conocimiento. Y finalmente hablamos del ojo biónico, que hay todo un tema al respecto, ¿no? Hay todo un tema, hay muchas actualidades al respecto, tanto del oído biónico como del ojo biónico. Hay estructuras que artificialmente las están construyendo, ¿no? Sensores, como cables de corriente eléctrica que finalmente las van a conectar a las terminaciones nerviosas, ya sea del nervio auditivo o ya sea del nervio óptico. Si el nervio auditivo y el nervio óptico están en perfectas condiciones, sí funcionaría el proceso. Pero ¿qué es más difícil corregir? El proceso de visión. Es mucho más difícil corregir la visión que el sonido. ¿Por qué la visión? Porque en la visión tienen que observar distancia, tienen que observar color, tienen que observar profundidad, naturaleza de las superficies, etc. Es más complicado poder hacer este tipo de corrección. Ustedes les he puesto una lectura. Este es un modelo antiguo ya, ¿no? Han actualizado todo esto. Hay nuevas técnicas. Les conté también que están trabajando con el tema de las células madre para ver si se puede recuperar. Retina quemada ya no va a funcionar, ¿no? ¿Y por qué decimos quemada? Porque la luz sí puede dañar la retina. Ya les dije que si nosotros observamos directamente a la luz del sol, es probable que se pierda la función de la retina, ¿no? Es muy peligroso. Y bueno, hay temas asociados también, ¿no? El tema del glaucoma, el desprendimiento de retina, etc. ¿Y cómo se soluciona? Nosotros hemos estudiado el tema de las lentes, pero también existe la cirugía refractiva, ¿no? Que utilizan láser para poder modificar. Por ejemplo, el astigmatismo. El astigmatismo creo que es dependiendo de la persona, lógicamente, ¿no? Tienen que hacer una evaluación muy completa. Pero es como que liman con el láser, es como que liman las superficies y le dan una curvatura perfecta. En el caso de la miopía, es como que quitan potencia a la lente, ¿no? Igual. Me olvidaba de decirles que el astigmatismo se produce en mayor porcentaje por error de curvatura de la córnea, pero también podría ser problema de curvatura del cristalino. En la mayoría de casos es de la córnea. Les decía que la miopía también pueden solucionarla con cirugía refractiva, ¿no? Porque es quitar potencia a las lentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Con eso terminamos este tema. Hasta aquí es el examen del próximo jueves. Saquen su papelito, pongan sus apellidos y nombres. Hasta el culo.